También, iglesia, nuevamente seguimos estudiando el libro de los Hechos. Habíamos quedado en el versículo 16, habíamos terminado la anterior semana, si no me equivoco. Y habíamos entrado a la defensa de Esteban, ¿sí? Que al inicio del capítulo 7 empieza el juicio a Esteban y lo acusaron de 4 cosas más en particular: de blasfemar de Dios, de Moisés, de la ley y del templo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que esas acusaciones más graves e inimaginables eran en la sociedad judía. Y si bien la idea principal del discurso de Esteban fue contestar las acusaciones de blasfemia, habíamos indicado también que había 3 ideas que utilizó Esteban en esa su defensa. Habíamos dicho que él sabía que debía captar y mantener la atención de la audiencia. Por eso lo hizo recitando la historia de Israel. Y los judíos pues estaban tan orgullosos de su linaje, sí, que ese tema era pues para ellos que no les cansaba hablar de aquello. También habíamos manifestado que uno de los otros objetivos que Esteban ve era acusarlos a los oyentes de rechazar al Mesías. Y también habíamos dicho que Esteban trató de presentar a Jesús como el Mesías, usando a José, a Moisés como prototipos de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, estas acusaciones habían sido dadas a través de falsos testigos, y el propósito de Esteban no era solamente recitar la historia de Israel, sino establecer que él no es culpable. Reiteramos, ¿de qué? De blasfemar de Dios, de Moisés, de la ley y del templo. Sin embargo, también estamos entendiendo que a medida que estamos estudiando que sus acusadores sí lo eran, porque ellos habían rechazado ¿a quién? Al Mesías, ¿sí? Al Dios. Habían rechazado durante su peregrinaje, ¿no?, hacia la tierra prometida, pues también al libertador que Dios había establecido, es Moisés. Ya habíamos ya estudiado las defensas de Esteban, de blasfemar a Dios y de blasfemar contra Moisés. Obviamente que no fue así, ¿no es cierto? Y ahora entramos a la tercera acusación que se dio a Esteban, que es la ley, ¿no? Acusado de blasfemar contra la ley. Es fácil esa transición de Moisés a la ley, ya que ambos están íntimamente relacionados, ¿no es cierto? Moisés y la ley están íntimamente relacionados. Ahora, cuando hablamos de la ley, a veces tenemos que entender algunos principios o algo básico también. Podríamos hablar de la ley, quizá muchas enseñanzas, ¿sí? Enteras enseñanzas. Había que hacer un estudio de Gálatas, la carta a los Romanos, todo es en cuanto a Cristo y la ley, Mateo, pero tenemos que tratar de abocarnos un poquito específicamente al libro de los Hechos. Cuando hablamos de la ley, por ejemplo, a veces en tiempos de Jesús, o sea, los judíos lo usaban y tenían 4 cosas en mente cuando se trataba de hablar de la ley. Algunas veces, por ejemplo, usaban este término para los 10 mandamientos, ¿sí? El término ley usaban para los 10 mandamientos. Algunas otras veces lo usaban este término de ley para hablar del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés. Algunas veces usaban el término para hablar del Antiguo Testamento entero, la ley y los profetas. Pero quizá donde más énfasis hacían los judíos, ¿no?, normalmente lo usaban o estaban hablando de qué, de tradiciones orales, escribales, que estaban recibiendo de parte de estos diferentes rabinos. Lamentablemente, sí, a través de aquello, las tradiciones
iban por encima de la esencia misma de la ley que Dios había dado. Es por eso que Jesús siempre anda recriminando a los escribas y a los fariseos. Oísteis que fue dicho, ¿te acuerdas esa frase? ¿No? Oísteis que fue dicho. Cuando uno va a Mateo capítulo 5, me gustaría que vayas porque tampoco vamos a hacer un estudio, pero ahí hay algunos pasajes en capítulo 5, versículos del 17 al 20, y tú vas a ver ahí, por ejemplo, hay un subtítulo que le han puesto los que han traducido, Reina Valera 60, y dice Jesús y la ley, ¿no es cierto? Y acá en el versículo 17, por ejemplo, nos muestra que la ley es creada por Dios, es afirmada por los profetas y cumplida por Cristo. Por eso dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. En otras palabras, Jesús, ¿sí?, cumplió la ley, Jesús cumplió la ley moral, que son ¿cuáles? Los 10 mandamientos, podríamos denominarlos así. También, bueno, algunos teólogos dividieron en 3, ¿no es cierto? La ley morales, que son los 10 mandamientos, que fue cumplida por Cristo. Jesús también cumplió las leyes judiciales, o sea, leyes relacionadas con la dieta, la limpieza, la vestimenta, con la agricultura. Entonces cumplió Jesús la ley judicial. Y esto fue dada ¿para qué? Para proveer a Israel la identidad exclusiva como una nación que pertenecía a Jehová. Pero también Jesús cumplió la ley ceremonial, las leyes ceremoniales, ¿no? Esta regía la forma de adoración de Israel. Ahí están inmersos los sacrificios, ¿no?, que eran realmente el núcleo de toda adoración del Antiguo Testamento, y cómo el sacrificio perfecto de Jesús puso fin a todos los demás sacrificios. Por eso nosotros ya no estamos bajo esas leyes ceremoniales, sino la ley de Cristo, ¿sí? Entonces, para hacer aquello tuviéramos que estudiar, vuelvo a repetir, Gálatas, por ejemplo, que hay ahí toda una enseñanza, los primeros 4 capítulos, y también la carta a los romanos. Entonces, tenemos que entender algunas notas en cuanto a la ley. Eso, entonces, en la ley, en capítulo 5, versículo 17, vemos que la ley de Dios es creada por Dios, es afirmada por los profetas y es cumplida por Cristo. En el versículo 18, y lo leo, donde dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y ahí vemos la pertenencia o la permanencia de las Escrituras. En el versículo 19 vemos la pertinencia de las Escrituras, por eso dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así se enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí vemos una consecuencia negativa y una consecuencia positiva, que no lo vamos a detallar, solamente les estoy dando como una información, ¿no es cierto? Y ahí termina el versículo 20, cuando habla de Jesús y la ley, y cito, y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí, ¿qué ves? El propósito, ¿sí?, de la ley. Y cuando habla de un escriba y los fariseos, tenemos que entender, o haríamos un estudio, quiénes eran estos escribas y quiénes eran estos fariseos. Por ejemplo, los escribas se encontraban solamente entre los sacerdotes y levitas, y había escribas civiles que se dedicaban su tiempo al estudio se desempeñaban de algún modo como notarios y participaban de varios deberes gubernamentales. Pero también, por otro lado, había escribas eclesiásticos que se dedicaban su tiempo al estudio de las Escrituras y llegaron a ser sus principales intérpretes y articuladores de la ley. Ahora, imagínate si dice que si no fuera mayor, ¿no es cierto?, el versículo 20, si vuestra justicia no fuera mayor
que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y cuando uno va y se traslada, entiendes que estos escribas y fariseos realmente eran hombres que externamente pretendían cumplir la ley. Por eso decía que ellos ayunaban, oraban, ofrendaban, ¿no es cierto? Hasta un punto en que Jesús tiene que enseñarles una parábola, ¿se acuerdan? Del publicano, del recaudador y el fariseo ¿no es cierto? Y ahí manifiesta y dice, pero yo ayuno 2 veces a la semana, ¿no? Parafraseando un poco, cuando la ley decía que debía ayunar 1 vez al año. Pero sin embargo, y Jesús da esa parábola y viene el publicano y él se arrepiente, ¿no es cierto? Y les dice, ¿quién va a entrar? O sea, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Y se necesitaba un arrepentimiento, ¿no es cierto?, para que pueda ser parte de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la justicia de los escribas y fariseos era externa, simplemente externa, como a veces lo hay, haciendo una aplicación en nuestro tiempo, a veces eso se pretende en muchos cristianos. Externamente parecen cristianos, o solo domingos, o cuando vienen a la iglesia, pero más allá, después de los siguientes días de la semana, parecen fariseos y parecen escribas, ¿no es cierto? Externamente nomás parecen cristianos, pero internamente son, como decía Jesús, ¿no? Sepulcros blanqueantes, hipócritas. ¿Se acuerdan, no? Toda la historia, solamente estoy dando como pasajes así para que puedan entender. Entonces, la justicia de los escribas y fariseos era externa, era parcial, cumplían algunas cosas, las cosas que sí, las convenían y otras no. ¿No? También era, por ejemplo, era redefinida, vale decir que ellos elaboraban enseñanzas, normas, mandamientos, ellos mismos ponían. Y eso era lo que les gustaba a veces a los judíos, ¿sí? Aferrarse de aquellas enseñanzas que los rabinos, o sea, los escribas, que eran fundamentalmente aquellos que interpretaban las escrituras, ellos podían decir hasta por qué, por ejemplo, no se trabaja, ¿sí? O qué es trabajo en el día de reposo, hasta cuánto puedes tú levantar o hacer. Entonces, generalmente ese era lo que ellos buscaban, ¿no? Y fundamentalmente los rabinos, o sea, los judíos eran, su justicia era egocéntrica, ¿no es cierto? Porque ellos querían buscar ¿qué cosa? Su propia gloria. Entonces, ¿qué hace Jesús? Decrimina a todos ellos y realmente y Jesús, ¿qué hace? Muestra realmente cuál era la esencia real de lo que es la ley, ¿no es cierto? Para ellos, por ejemplo, el adulterar, ¿qué era? ¿No es cierto? Casarse con otra que ha sido quizá... pero Jesús va más allá, ¿no? Con solo hecho de pensar, ¿sí? ¿No? Ya adulterado en su corazón. Entonces, frente a algunas circunstancias, algunas referencias en cuanto a la ley, estos mismos del concilio que están acusando a Esteban, pues lo acusaron de realmente blasfemar contra la ley, ¿sí? Reitero. Entonces, ¿qué hace Esteban? Esteban empieza, o sea, afirma de su creencia en la ley, ¿sí? Y al mismo tiempo, al tomar esa defensa, él está declarándose que inocente, ¿sí? Más bien que él realmente entiende y se aferra a la ley que Dios ha establecido. Entonces, vuelvo a reiterar, es más fácil la transición de Moisés a la ley, ya que ambos están íntimamente asociados, ¿no es cierto? Vámonos ahora al versículo 38 del libro de Hechos para que podamos seguir estudiando este hermoso libro. Y reitero, las aplicaciones a veces tienen que pedirle al Señor que realmente ponga en tu corazón realmente cómo puedes tú aplicarla a través de este estudio que hacemos del libro de los Hechos. Y más todavía, ¿qué cosa? Ponerlo por obra, ¿sí? Porque la doctrina no salva tampoco. La doctrina sana no salva. Y tenemos que entender aquello, hermanos. Muy bien. Versículo 38 empieza la defensa de Esteban, ¿sí? Contra esa acusación de blasfemar contra la ley. Y el versículo 38 dice, este es aquel Moisés, dice, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Aquí
vemos que los ángeles participan en qué? En la entrega de la ley, ¿no es cierto? Participan los ángeles en la entrega de la ley. Por eso en el versículo 53, y leo, dice, en el mismo capítulo, el versículo 53, vosotros, dice, que recibisteis la ley por disposición de ¿qué? De ángeles, y no la guardasteis, ¿no es cierto? Ahí establece que realmente los ángeles participaron en la entrega de la ley, ¿no es cierto? Es evidente en el versículo 53 que es más claro. Y aquí la frase del versículo 38, palabras de vida, ¿a qué se refiere? Se refiere a la ley, ¿no es cierto? Que como el resto de la Biblia también es viva y eficaz, dice, ¿no es cierto? Y es más cortante que toda espada de dos filos, como dice Hebreos 4:2. Entonces, las palabras de vida es la revelación divina y autorizada. ¿Te acuerdas cuando habíamos alguna vez estudiado o habíamos leído en el libro de Éxodo? Ahí vemos realmente todo ese pasaje con mucho más detalle, ¿no es cierto? Cómo es que Moisés, ¿no? Está en el monte Sinaí y es ahí donde recibe la ley, ¿sí? Entonces aquí Esteban está afirmando su creencia en la ley, volviéndose a declarar inocente, y afirma que Dios fue el autor de la ley, que los ángeles fueron los mediadores de esa ley y que Moisés fue quien la recibió. ¿Sí? Esto está muy claro. Entonces, eso sin duda no era ¿qué cosa? Blasfemia. ¿Sí? Y el concilio que hace lo sabía. Entonces aquí Esteban está reiterando y está afirmando que Dios es el autor de la ley, que los ángeles fueron los mediadores de esa ley y que Moisés fue quien la recibió. Pero también muestra y nos dice, en el versículo 38, dice, bueno, ya está claro aquello, y el 39 manifiesta, dice, al cual nuestros padres no quisieron, ¿qué cosa? Obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Te acuerdas, no? Durante ese trajín cuando salieron de la tierra, salieron de Egipto, ¿sí? Muchos se acordaron en qué comían cuando estaban esclavos. Viéndolo de otra forma, ellos querían regresar al mundo, ¿no? Que Egipto de alguna manera regresa al mundo. Es como cuando tú te vuelves cristiano y en un momento dado las cosas no te salen como pensabas y lo que haces es volver atrás y decir, creo que en el mundo estaba mejor, ¿no es cierto? En el mundo creo que podía bailar, podía saltar, podía cantar, podía hacer lo que quiera, ¿sí? Ni siquiera ir los domingos a la iglesia, o sea, y empieza a venir en tu corazón, ¿sí? El tiempo que eras esclavo en realidad del mundo, ¿sí? Entonces, el versículo 39, o sea, después de haber defendido lo suficiente y más, Esteban ahora pasa a la ofensiva, y no fue que Esteban quien había desobedecido la ley, sino quienes, los mismos padres, señalan en el versículo 39, que el concilio reverenciaba, porque el concilio ¿qué hacía? Reverenciaba a sus antepasados. Entonces, pero Esteban le dice, ellos rechazaron la ley. O sea, Esteban no había rechazado a Moisés, sino que esos mismos padres desecharon tanto a Moisés como a la ley, y en sus corazones se volvieron ¿a dónde? A Egipto. Entonces, realmente uno a veces no puede entender, ¿no es cierto? Porque cuando vemos que ellos quieren volver, es como si se están olvidando de todas las cosas que Dios hizo para sacarles de la esclavitud, ¿sí? Y ellos realmente vivieron y vieron señales, prodigios, maravillas para que el faraón pueda dejar de salir, ¿no es cierto?, de Egipto rumbo a la tierra prometida. Ahora, lo que implica aquí es cómo puede a veces el pueblo de Dios realmente desechar, ¿sí?, la ley de Dios, y al desechar la ley de Dios, o sea, también está desechando a quién, a su libertador, aquel que había sido elegido. Es como cuando a veces tú desechas al que te enseña la palabra, piensas que estás desechando al que te enseña la palabra, pero sin embargo estás desechando a quién, a Dios. ¿Por qué? Porque el que transmite la palabra de Dios es simplemente un siervo, ¿sí? Entonces, más allá de rechazar a Moisés, están rechazando la palabra de Dios, porque fue Dios quien dio la ley. Entonces, es increíble realmente que aunque allí fueron
cruelmente oprimidos, estoy hablando de en Egipto, los hebreos miraran hacia atrás y anhelaran esa época en Egipto. Y mejor está escrito esto en Números capítulo 11, versículo 5. Entonces, versículo 40 dice, y cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo ¿qué cosa? La ley, ¿de parte de quién? De Dios. Los israelitas se volvieron a la idolatría egipcia y dijeron, ¿no es cierto? ¿A quién le dijeron? A Aarón. Y a veces me cuesta entender cómo es que Aarón accede a esa solicitud. Porque Aarón tampoco no era cualquier persona. ¿No es cierto? O sea, era realmente, bueno, el hermano de Moisés, más allá de ser, era aquel que estaba con Moisés, era aquel que se presentaba delante del faraón, es aquel que realmente vio cómo Dios había movido su mano, ¿no? Para que el pueblo saliera, pero sin embargo accedió a aquello, accedió a esa situación. Y el rechazo que hicieron de Moisés coincidió en parte con el rechazo de la ley. Porque, reitero, al rechazar la ley que Dios había dado, estaban también rechazando a Moisés, o viceversa, estaban rechazando a Moisés, pero sin embargo, más allá, estaban rechazando la ley de Dios. Tú te imaginas, ¿no? Has debido ver, incluso en la película se muestran, ¿no? Cómo es que el pueblo se desenfrena, y realmente no solo es pues que empiezan a adorar a un becerro ahí, sino que realmente sus adoraciones eran hasta una orgía prácticamente que se manifestaba. O sea, realmente habían rechazado la ley de Dios, ¿no es cierto? Aarón realmente accedió, ¿no? Y entonces los israelitas, ¿qué hicieron? Versículo 41. Dice, entonces hicieron ¿qué cosa? Un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en todas las obras de sus manos, ¿qué cosa? Se regocijaron. Entonces, aquí la adoración al becerro era parte integral de la religión egipcia. Había una inclinación de Israel hacia la idolatría. Siempre la hubo, si te das cuenta. Siempre la hubo. Y a pesar de que Dios tenía todo el derecho de destruir a la nación, ¿qué hizo? Permaneció fiel a su pacto. Claro, obviamente cayeron allí en esa vez, ¿cuántos? 3,000 fueron ejecutados, ¿te acuerdas? Pero la nación fue perdonada. Tuvo un momento en que Moisés tuvo que decir, no, los que están, no, del lado de Dios, los que no están. Entonces, y aquí, dentro de una aplicación, podríamos entender tres verdades, ¿no es cierto? Una primera verdad que podríamos identificar en el versículo 39, por ejemplo, es que su rechazo de Dios fue un problema de corazón que se manifestó ¿en qué? En idolatría, ¿sí? Se manifestó en idolatría. Eso quiere decir que su corazón, o sea, se refiere a esos deseos, a esos pensamientos, a esas intenciones, ¿no? Incluso la idolatría es tener una falsa idea de Dios. Eso es ser idólatra. Pensar que solo Dios es amor, que solo es amor y amor y amor, es una falsa idea que uno puede tener de Dios, ¿no? También Dios también castiga, ¿sí? Entonces, vemos aquí que el rechazo de Dios fue un problema de corazón que se manifestó ¿en qué? En idolatría. También en el versículo 40 podemos ver, por ejemplo, que cuando rechazas a alguien que enseña la palabra, rechazas a Dios mismo. Por eso mismo dice, rechazar a Dios de la palabra, en este caso Moisés es aquel que Dios envió, ¿sí? Y Dios trajo la ley, pero ellos rechazaron no solo la ley de Dios, también rechazaron a aquel portador de la ley, o sea, aquel que recibió la ley. Entonces tenemos que entender esto dentro de una aplicación que hoy podemos ver, ¿no? Y también en el versículo 41, si tú ves la última parte del versículo 41, dice, y en las obras de sus manos, ¿qué? Se regocijaron. ¿Qué indica esto? Que la idolatría es una invención humana, ¿sí? Ellos hicieron. Ahora, uno tiene que entender aquello. ¿Qué es idolatría? Es a todo aquello que está por encima, que pones tú por encima de Dios. Incluso hasta la familia muchas veces llega a ser un ídolo cuando pones por encima de Dios. Si bien la Biblia dice que tienes que cuidar a tu familia, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que ser
tienes que ser el proveedor de tu familia, pero cuando se va más allá de poner las cosas por encima de Dios, ¿sí? Viene a ser idolatría. Parecía medio contradictorio, ¿no es cierto? Pero no lo es. Entonces tenemos que entender eso y cuidar realmente nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones y poder identificar realmente si estamos cayendo en idolatría en algún sentido. Ahora, ¿cómo responde Dios a aquello? Y el versículo 42, ¿sí? Dios, ¿qué hace? Y esto es lo más terrible que uno tiene que entender. El versículo 42 tiene que entenderlo bien, hermano. Fíjate lo que dice. ¿Y Dios qué hace? Y Dios se apartó, dice, ¿no es cierto? Y los entregó, ¿a qué? A que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Ahora, si bien Dios se aparta, hermanos, a ver, esta vez mírenme a mí, no miren sus vidas, ¿sí? Lo más grave es que Dios te entrega tus pasiones. Lo más grave es que Dios diga, bueno, paradoquenes en griego, que Dios retira, que significa que Dios retira, o sea, retira su refreno en ellos de su conciencia para que ellos, en lugar de darse cuenta que estaban mal, siguieran en su pecado. En otras palabras, cuando un pecador se aferra a su pecado y de manera persistente rechaza a Dios, Dios puede quitar simplemente el refreno de su vida y eso le llevará a pecar más y más. Es como cuando tú te aferras a algún pecado, a algo, ¿sí? Llega un momento, o sea, en que Dios dice, muy bien, me aparto de ti, pero no solo me aparto de ti, sino que te entrego, ¿sí? Te entrego. Y tú ves esto un claro ejemplo, por ejemplo, cuando vemos en el libro de Romanos, y vámonos, porque es importante, creo que un poquito leamos por lo menos aquello, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, aquí vemos, ¿no es cierto? ¿Cómo dice? Habiendo conocido a Dios, dice, estamos en el libro de Romanos, te espero que busques en el libro de Romanos, por favor. Versículo 21 del capítulo 1. ¿Qué dice? Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido, dice. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Quién es un necio? Aquel que dice, no hay Dios, ¿no es cierto? Pero han conocido a Dios, o sea, se les ha hablado de Dios, se les ha hablado del Evangelio, se les ha hablado de muchas cosas. Pero en un momento dado ellos, dice, pues, se hicieron sabios en sí mismos, ¿sí? Se hicieron necios, la palabra los llama. Y cambiaron, ¿qué cosa dice? La gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Se volvieron a la idolatría. Por lo cual también ahí empieza lo grave. Ahí empieza el descenso del hombre, podríamos decir así. Por lo cual Dios los paradoquén, los entregó, dice, ¿a qué cosa? Estamos leyendo a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, y miren cómo va degradándose el hombre, ¿sí? Por esto, dice versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a ¿qué? A su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace? Dios los paradoquén, los entregó, dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no
vienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que las practican. ¿Te has dado cuenta que cuando tú ya rebasas, podríamos decir así, en un momento dado, o te aferras a tu pecado, puede llegar el momento en que Dios, ¿qué haga? Te deje, ¿sí? Y no solo te deje, sino te dice, te entregue. Ya, bueno, ¿quieres hacer eso? Adelante, ¿sí? Adelante. Y el descenso no es así. El descenso es de una cosa pasas a otra peor. Y de esa a más, al punto que pierdes la noción. Por eso te quita esa conciencia, te quita esa ley que hay en tu corazón. Te dice, muy bien, te quita ese refreno. Si ahorita en el mundo quitara el refreno que el Espíritu Santo da a los creyentes, ¿qué sería de este mundo? ¿Sí? Entonces, tenemos que entender esto, hermanos, en el sentido de que esta aplicación, o sea, tenemos que entender lo que le ha pasado al pueblo de Israel, si en algún momento, ¿sí? Tiene que llamarnos la atención de que cuando nosotros ya realmente amamos el pecado, amamos algo que Dios reiteradamente te está diciendo, deja aquello, y tú persistes en aquello, puede llegar un momento en que Dios diga, bueno, quizá modo de disciplina, quizá eres hijo de Dios, ¿sí? Pero quizá modo de disciplina dices, muy bien, así como el hijo pródigo, ¿no es cierto? Dices, ya, muy bien, toma esto. Y vas a llegar a un momento donde realmente el Señor te puede llevar a tal punto que puedas, en su misericordia, decir, pues, volveré a la casa de mi padre. Pero quizá no. Obviamente que el hijo pródigo perdió hasta su herencia, ¿no? ¿Sí? Muchas cosas. Pero bueno, tenemos que entender aquello. Estamos en el versículo... Volvamos a Hechos, por favor. ¿Sí? Versículo 42, ¿no? Y vemos ahí cómo reprendió Dios su idolatría. Y habíamos dicho que se apartó, ¿no es cierto? ¿No? Dios se apartó en juicio y los entregó a volver, estoy sin querer me he ido al libro de Gálatas, versículo 42, ¿no? Y Dios se apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y aquí Esteban apoya este punto citando las palabras de Dios, ¿no? Y hay un pasaje del Antiguo Testamento, y el versículo 43 cita aquello y dice, como está escrito en los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios, Zenfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de ¿qué? De Babilonia. Y aquí el término, el uso de Babilonia, implica que Israel terminó culminando en ¿qué? Un cautiverio en Babilonia, ¿sí? Por haberse entregado a la idolatría. Entonces, de alguna manera tenemos que entender aquello, ¿sí? ¿Cómo es que aquí Esteban apoya este punto citando estas palabras, ¿no? Como estaba escrito, y este uso que hace de esa profecía resume de manera concisa la triste e idolátrica historia de Israel que culmina en el cautiverio de Babilonia. Ellos rechazaron la ley de Dios. Ellos rechazaron al portador de la ley. Ellos realmente se inclinaron a la idolatría, quisieron volver atrás. Por eso es tan evidente, hermano, que no dejes. O sea, en el momento en que uno deja las cosas del Señor, no crea que le va a ir bien. ¿Sí? Y alguna vez sigo viendo a veces en el celular
un escrito donde sigue diciendo ahí, y muchos dicen amén, amén, amén. Dejaré de ir a la iglesia, sí, pero no dejaré de creer en Dios. No es eso, o sea, está mal aquello. ¿Me entiendes? Porque ¿dónde es donde uno va a recibir alimento espiritual? En la iglesia. Ahora, está bien, quizá el pensamiento del que ha escrito es que él pueda de alguna manera autoenseñarse o agarrar en línea, ¿no? A un pastor, algunas enseñanzas, pero hay una ordenanza en la Biblia, no dejando de qué, dice, de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice, al amor y a las buenas obras, porque la iglesia es un ser vivo, ¿sí? Somos parte de un cuerpo, y cada uno tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces, Esteban hace su defensa en cuanto a la ley, ¿sí? Él creía en la ley, como es que Dios había dado la ley, ¿sí? Él entonces empieza a manifestar todo lo que Moisés había hecho durante todo ese trajín, ¿no? Sacándolos de este Egipto y llevándolos hasta la tierra prometida. Sin embargo, también hay una otra acusación a partir del versículo 44 hasta el 53, donde él lo acusa de blasfemar contra el templo. Y Esteban pues no era culpable de blasfemar del templo, pero sí ellos eran. ¿Por qué eran culpables ellos? Por confinarle a Dios, ¿sí?, en un templo. Prácticamente lo estaban poniendo prisionero a Dios en un templo, porque claro, obviamente el templo simboliza la presencia de Dios, pero Dios no puede pues habitar en un templo hecho de manos de hombres. Es más, el templo donde está en ese momento ni siquiera lo había construido un hijo de Dios, o un creyente, un israelita. Fue Herodes quien construyó el templo donde estaban. Por eso entonces Esteban, en el versículo 44, ¿sí?, empieza, ¿sí?, a hacer su defensa en relación a aquella acusación de blasfemar contra el templo. Por eso dice, tuvieron nuestros padres del tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Entonces, en respuesta a la acusación de que hablaba contra la casa judía de adoración, Esteban, ¿qué hace? Escudriña la historia del templo para mostrar su respeto hacia este debido a que estaba ordenado por Dios. ¿Quién ordenó que hicieran el tabernáculo? Dios, ¿no es cierto? Dios. Y el versículo 44 empieza antes del templo con el tabernáculo, ¿sí? Eso lo puedes leer en Éxodo capítulo 25. Entonces, la generación del desierto no podía alegar ignorancia de la gloria de Dios, ya que el tabernáculo estuvo en medio de ellos. Es más, dice que el Señor los acompañaba, ¿no es cierto?, de día y de noche. Y Hechos 7:45, desde el tiempo de la conquista hasta los días de David, dice, los israelitas tuvieron el tabernáculo un símbolo constante de la presencia de Dios. Y a pesar de eso, persistieron en caer en ¿qué cosa? En idolatría. Y Esteban señala otra vez la apostasía y también el rechazo hacia los representantes de Dios que él mismo les envía. Fíjate el 45, dice, el cual dice, recibiendo a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Siempre estuvo presente ahí el tabernáculo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta David, porque fue David quien quiso levantar, ¿no es cierto? Quiso construir un templo, pero Dios no lo dejó, ¿sí? Un hombre de guerra no lo dejó. ¿Quién fue el que construyó podríamos decir, el primer templo? Porque antes era el tabernáculo, ahora viene el primer templo. ¿Quién fue? Su hijo, ¿no es cierto? El rey Salomón. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Versículo 46. Más, dice el versículo 47, Salomón le edificó casa. Salomón, quien edificó casa para Dios, fue Salomón. ¿Sí? Y entonces Esteban hace solo una breve referencia del templo de Salomón, puesto que el concilio conocía muy bien su historia. Además,
el actual templo no era el de Salomón. ¿Por qué? Porque ese templo de Salomón fue destruido, ¿no es cierto?, por los babilónicos. Lo habían destruido. En Esdras 5:12 puedes leer aquello. Y este templo lo había reemplazado, aquel que fue destruido por los babilónicos, fue reemplazado otro y construido por ¿quién? ¿Te acuerdas? Por Zorobabel, Esdras 5:2, que también fue destruido. Y el actual templo lo había construido un no judío, Herodes. Y durante ese tiempo, quizá muchos de los que están escuchando la defensa de Esteban todavía están viendo el templo de, ¿no? Ahí que construyó Herodes. Porque sabemos que a través de la historia, que el año 70, ese templo también fue destruido. ¿Sí? Y hasta el día de hoy no hay. No existe. No existe ese templo. Obviamente se va a levantar, y hemos estudiado esto, se levantará un templo cuando venga los tiempos del anticristo, ¿no es cierto? Cuando se levante el anticristo. Muy bien, entonces, Esteban sigue tomando su defensa, ¿no es cierto?, de que él no ha blasfemado al templo. Más los judíos, o sea, el concilio en este caso que está escuchando la defensa, fueron ellos quienes realmente rechazaron o blasfemaron contra el templo. ¿Por qué? Por solo hecho de que ellos estaban encasillando a Dios dentro de ese templo. Y aún el rey Salomón dijo que nada podría contener, ¿no es cierto? Nada, absoluta, ni el universo, ni nada puede contener la presencia de Dios. Por eso dijo Salomón, por ejemplo, citando 1 Reyes 8:27, dice, es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado, dice Salomón, ¿sí? No te pueden contener. Entonces, la transitoria naturaleza del templo lleva al razonamiento de Esteban, es decir, a que el Altísimo no habita en templos hechos por mano humana. Por eso dice el versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra del estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y a partir del versículo 51 es donde ya Esteban realmente ya les enfrenta directamente al concilio, ¿no? Versículo 49 y 50, Esteban se espalda ese punto, ¿no? Citando del profeta Isaías, del 66:1, donde dice que realmente el cielo es mi trono, dice, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Esteban no era en ningún momento culpable de blasfemar contra el templo. Ellos sí lo eran. ¿Por qué? Por confinar a Dios al templo. Este era un símbolo de la presencia de Dios, no la prisión de su esencia. ¿Han entendido, no es cierto? No es. Dios no puede ser puesto en un templo ahí, minimizado a un solo lugar. No. Y Esteban está defendiendo esa posición. Y hasta aquí, lo que hemos leído, la charla de Esteban debió haber realmente subido la atención de aquellos que estaban escuchando, ¿no? El concilio debió estar más perturbado, ¿sí? Sin duda, se preguntaban qué pretendía hacer, y Esteban, a medida que señalaba los rechazos y la apostasía de Israel, el concilio debió haber estado muy enojado, y Esteban, después de haber sentado las bases históricas, los golpeó con una acusación devastadora, porque ellos eran exactamente como sus antepasados en los días de José, Moisés, David, que rechazaron, siempre rechazaron, así como sus padres rechazaron las ordenanzas, así como sus padres rechazaron a los líderes que Dios había puesto. Ellos, y no solo habían rechazado a sus padres, a líderes anteriores, sino que ellos habían rechazado a quienes, al mismísimo Mesías, ¿sí?
al mismísimo Mesías, aquel que dio la ley. Entonces, en el versículo 51, ¿sí? Ahí Esteban les dice, versículo 51, duros de cerviz, ¿sí? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros desistís siempre al Espíritu Santo, y aquí está la clave, como vuestros padres, así también vosotros. Esta expresión, duros de cerviz u obstinados, ¿no? Es un término que representa a una persona que de manera retadora rechaza inclinarse ante el Señor. ¿Sí? Este término representa a una persona que de manera retadora rechaza inclinarse ante el Señor. Incircuncisos de corazón y de oídos, ellos se enorgullecían de su circuncisión física y del comportamiento ritual, pero Esteban les da una descripción de los mismos. El pecado de ellos no se les había perdonado. Eran tan impíos delante de Dios como los gentiles incircuncisos. Esa era la condenación definitiva. En otras palabras, ellos pensaban que con circuncidarse, que era la señal del pacto, ¿te acuerdas? Que el pacto era, ¿no? Que había establecido con Abraham de darles una nación, bendición y tierra, ¿no es cierto? Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, obtener el pacto con su pueblo, ellos creían que ya tenían entrada al reino de Dios. Pero sin embargo, ellos eran duros de cerviz, eran como los incircuncisos de corazón y de oídos, como cualquier gentil. Entonces, la obstinación de los dirigentes judíos de resistir siempre al Espíritu Santo los hacía culpables de hacer precisamente como hacían sus padres. Siempre andaban resistiendo. Y así como sus antepasados habían rechazado a José, a Moisés y a la presencia del tabernáculo, ¿no es cierto? Ellos también estaban haciendo lo mismo. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál? Es una pregunta retórica, ¿no? A todos, prácticamente. A todos. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Así entonces, como sus antepasados habían rechazado a José, a Moisés y a la presencia del tabernáculo, ellos también habían rechazado de la misma manera a los profetas. ¿Y te acuerdas que Jesús también ya les dijo esto en Lucas capítulo 11, versículos del 47 al 51? Entonces, y a continuación, ¿qué hace Esteban? Esteban establece una similitud, ¿sí?, a esta sangrienta conclusión, al final del 52. Así como los padres, dice, mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Quién es el justo? Es el Mesías, ¿sí? Así también los judíos se habían convertido en sus entregadores y matadores. Y el versículo 33 dice, y aunque se enorgullecían de haber recibido la ley por disposición de ángeles, no lo guardaron. No tenían excusa, ya que la ley señalaba ¿a quién? A Cristo, ¿sí? A Cristo. Entonces, en realidad ellos no tenían respeto ¿por quién? Por Moisés, ni por la ley, o no habrían asesinado a aquel que Moisés prometió o aquel del que hablaba la ley. Sus padres habían matado a los profetas de Dios. Ellos habían asesinado a su hijo, el justo. Y es un título aquí que solamente está en este pasaje, en Hechos 3:14 y en Hechos 22:14. Y ahora están a punto de cometer otro asesinato. Porque dentro de poco Esteban se convertiría en uno más, en la larga línea de mensajeros de Dios asesinados por la nación elegida por Dios, ¿no?
y en el primer asesinado por predicar el nombre de Cristo. Y más adelante vamos a ver el asesinato, ¿sí? Cómo es que el concilio realmente no hace caso, no hace caso a la defensa de Esteban, pese a que Esteban les diserta toda la historia de Israel, claro, resumida, ¿no? Y les señala que él realmente no ha blasfemado ni contra Dios, ni contra Moisés, ni contra la ley, ni contra el templo, sino más bien ellos fueron los que realmente fueron contrarios a la acusación que le estaban haciendo a Esteban. O sea, ellos realmente eran culpables de blasfemar contra Dios, de blasfemar contra Moisés, contra el templo y contra la ley. Uno podría esperar, ¿no?, a que ellos realmente se arrepientan. Ahora, uno podría decir, entonces, la defensa de Esteban no fue buena. Uno podría decir aquello, ¿no es cierto? No podemos tampoco nosotros menospreciar la defensa de Esteban. No, Esteban fue claro. Pero los propósitos de Dios tienen que cumplirse y la soberanía de Dios tiene que darse. Entonces, la soberanía de Dios era que, entendiendo, ¿no?, la historia que estamos estudiando del libro de los Hechos, había que el pueblo, o sea, los cristianos de ese tiempo, ya tenían que salir de Jerusalén. Quizá ellos estaban enraizándose solo en Jerusalén, pero había un mandato que Dios les dio: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para que salgan de Jerusalén tuvo que haber, ¿qué cosa? Persecución. A veces Dios te hace pasar esa situación. Para que tú vengas al otro extremo de donde estabas, a veces Dios tiene que mover circunstancias y situaciones porque hay un propósito. Y a veces ese propósito ni siquiera lo conocemos. Y la defensa de Esteban no fue mala, aunque de alguna manera llegó a ser, el resultado de su defensa, pues vemos en su vida, ¿no? En el asesinato que ellos cometieron. Y ahora, acuérdate que en medio de aquello estaba ¿quién? Saulo, ¿no? Hasta ese momento. Y uno podría decir, vaya, es increíble que ahí esté Saulo, ¿sí? Quizá escuchando toda la defensa de Esteban, y hasta este momento Saulo se creía ser portador se creyó ser portador de entrar al reino de Dios. Él mismo lo dice, ¿te acuerdas en Filipenses? Hebreos de hebreos, fariseos de fariseos, celoso en las cosas de Dios, pero sin embargo él estaba predestinado ¿a qué? Al infierno. Hasta que encontró, ¿no es cierto?, realmente, hasta que tuvo un encuentro con el mismísimo Señor Jesús. Y ahí vemos, ¿no? Más adelante veremos cómo viene el asesinato de Esteban, ¿sí? Con un propósito. Lo dejamos entonces hasta la siguiente semana y vemos la enseñanza que nos pueda traer en ese hecho tan cruel, ¿no? En ese momento, pero sin embargo establecido por ¿quién? Por Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, bendito Dios. Que hoy nos puedas enseñar, bendito Padre, que a veces, papito, creemos ser libres de que tú un momento dado, Señor, tu disciplina venga sobre nosotros, Padre Santo. Te agradecemos que hasta ahora tu misericordia, Padre, pues nos haya cubierto cada día y nos des cada día, Señor, una y otra vez, Señor, nos puedas dar oportunidad para que nosotros podamos arrepentirnos, bendito Dios. Perdónanos, bendito Padre, danos fuerza, fortaleza, Señor, para que podamos obedecer tus mandatos, tus principios, Señor. No basta conocerlas, sino danos esa fortaleza, esa fuerza para que podamos poner por obra, bendito Dios. Gracias, Señor, por esta mañana, por nuestros niños, Señor. Bendícelos, cuídalos en el retorno a clases, Padre. Bendice sus vidas, bendito Dios, que desde hoy, Señor, en adelante puedan ser aquellos, Señor, que puedas tú estar preparándolos, Señor, para que puedan seguir extendiendo, Señor, a través de esta generación, Señor, tu evangelio, bendito Dios. Gracias por las ofrendas, bendito Padre. Te agradecemos por todo.
que esta semana, Señor, podamos gozar de tu presencia. Cuídanos, protégenos, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén.